Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a una transmisión de este canal CIF Playa, el Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playa. Primero que todo quisiera saber desde dónde nos están viendo. Por favor, háganoslo saber en los comentarios. Déjenos un mensajito con una bandera del lugar o país en donde se encuentra. Bueno, una vez más bienvenidos a este curso. Este curso es un curso explorador en bases de la ciencia ciudadana aplicada a zonas costeras. Este curso hace parte del área temática de gestión del gestor educativo. Bueno, los encargados de la transmisión en el día de hoy, quien les habla John Úsuga y la profesora Luján Bustos. Siguiente. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿quién es John Úsuga y qué papel cumple en esta transmisión? Mi nombre es John Edison Úsuga, soy ingeniero oceanográfico con diplomado en oceanografía física y formación en docencia y didáctica universitaria, experto en gestión de playas, también fui practicante en la Fundación Coreasia en un conocimiento y preservación de ecosistemas marinos y costeros, ponente en eventos científicos de alto nivel como el 19º Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar, COLAMAR, en Panamá y el Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar, CENALMAR, en Cartagena. Coautor de investigaciones sobre la potencialidad turística y viabilidad de certificación de las playas de San Juan de Urabá, así como el análisis de variación de la línea de costa en la playa Plan Parejo en Carpurganá, Acandí. Actualmente Actualmente fui evaluador de playas en el ranking de playas, de mejores playas del 2024 y estoy dedicado a la gestión de turismo científico y turismo de naturaleza. Además, soy miembro activo del grupo de investigaciones en sistema costero GICISCO desde el 2020 con el grado de tripulante en Corvette. Bueno, pero tú te preguntarás para qué estoy yo aquí. Principalmente mi papel se destaca en ser tu guía en el camino de aprendizaje. Seré tu coordinador académico y estoy aquí para apoyarte en cada paso de tu proceso educativo y garantizar que tengan una experiencia excepcional. Pero te preguntarán en qué puedo ayudarte. Te acompañaré en todo el proceso de inscripción y me aseguro de que recibas la certificación correspondiente al completar tu curso. También administro el grupo de Telegram del curso donde podrás interactuar con tus compañeros, compartir ideas y resolver dudas en un ambiente amigable y colaborativo. Además, también si tienes preguntas sobre el curso o cómo obtener el certificado, no te preocupes, estoy aquí para resolver con claridad y precisión. También te enviaré las presentaciones en PDF para que puedas repasarla a tu propio ritmo y reforzar tu aprendizaje. Eso en caso de que se certifiquen, claro está. También fomentaré la integración y el intercambio de conocimiento entre los estudiantes, creando un espacio virtual enriquecedor y dinámico. Y mi objetivo principal es brindarte el apoyo necesario para que tu experiencia educativa sea lo más gratificativamente posible. No dudes en contactarme, estoy aquí para ayudarte a alcanzar tus metas académicas. Bueno, quisiera invitar a María, la directora general de CIF Playa, para que nos hable un poco más de CIF Playa. Hola John, muy buenos días también a todos y a todas los que nos están viendo en esta transmisión del día de hoy, que además de todo estamos, pero en un día precioso por acá en Chile, estamos saliendo el solcito, por ahí la profe Luján nos cuenta que hace un día de mucho viento en Bahía Blanca y John que está en la cálida Colombia. Así que bienvenidos y bienvenidas a todas. Nosotros les estamos hablando desde el Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas, CIF Playas, que nosotros tenemos como misión brindar capacitación a todas las personas que están interesadas en darle amor a la playa. ¿Por medio de qué? De conocerla, de conocer cómo funciona, cuáles son sus dinámicas, cuáles son sus interacciones, cómo es la mejor manera para cuidarla y para protegerla. ¿Por qué? Porque la playa es ante todo un ecosistema que nos brinda cosas maravillosas, pero siempre es ante todo un ecosistema. Si ustedes quieren saber más sobre CIF Playas y los cursos disponibles que tenemos en CIF Playas, pueden visitarnos ahí en cifplayas.org.
Y asimismo, nosotros como CIF Playas tenemos un grupo de investigación en sistemas costeros, que se los mencionó ahora John, y hacemos parte de la red ProPlayas, como el nodo E07. Si quieren saber más sobre ProPlayas, pueden visitarlos ahí, proplayas.org. Y ahora les voy a contar un poco sobre cómo funcionan estos cursos. Ustedes van a ver ahí, están viendo en este momento, un mapa mental que es el mapa de gerente de playas. Es como una división de diferentes temas que debería saber una persona que quiera tener todo el conocimiento integral y global de lo que hace un gerente de playas. Ustedes van a ver ahí que hay varios globitos y cada uno de esos globitos son una de las áreas temáticas de las que les nombraron al principio, que John dijo, este hace parte del área temática tal. Bueno, ahí están las diferentes áreas temáticas y detrás de esas áreas temáticas hay varios temas. Este mapa lo van a poder ver también en cifplayas.org/insignias. Ustedes van a poder encontrar este mapa mental si lo quieren ver en detalle y van a ver que cada uno de esos globitos de color es un curso. ¿Es un curso que ya está o es un curso que a futuro se va a dar? Porque se están en este momento haciendo los cursos como ustedes han ido viendo. Y esos pequeños que están ahí son los cursos expertos. A su vez, los cursos expertos antes tienen otros tipos de cursos como el que estamos haciendo hoy, que es el explorador, que es la primera entrada al conocimiento de alguno de los temas en los que estamos abordando. Por ejemplo, hoy vamos a hacer la primera exploración, el primer abordaje al tema de la ciencia ciudadana. Esos cursos exploradores les entregan a ustedes una insignia, que la van a ver ahí, que es la insignia de color celeste, la insignia explorador en CIF Playas. Cuando ustedes obtienen varias insignias explorador de la misma área temática, del mismo tipo de curso experto, ustedes pueden automáticamente adquirir su insignia de nivel experto. A su vez, si ustedes hacen varios cursos experto, que son esas de color bronce, van a poder adquirir a futuro su insignia de nivel gestor, que es la que está de color gris, de color plata, y cuando ustedes tienen varias insignias de gestor, las máximas que pueden llegar a tener en este momento serían esas 8 que están ahí, esas áreas, tendrían la insignia dorada, que es la insignia de gerente. ¿Quieren saber más de esto? Recuerden cifplayas.org/insignias. Y no me queda más que contarles un poco sobre el método que utilizamos en CIF Playas, el método M, que es un método educativo que hemos desarrollado justamente pensando en las necesidades que puede tener hoy en día una persona que pudiera querer capacitarse, pero que trabaja en la playa. Por ejemplo, una de las características es que su contenido es focalizado. Nosotros, además de todo, desarrollamos los materiales en diferentes formas, diferentes formatos, para que cada quien desde su forma de aprender, desde su inteligencia particular, pueda aprenderlo. También es una metodología totalmente móvil que está pensada para que ustedes lleven en su celular, a donde quiera que vayan, llevan su aula de clases. También es un sistema de progresión académica donde ustedes, como les contaba ahora, ustedes van a poder ir subiendo de niveles educativos a medida que van siendo exploradores o especialistas o expertos. Ustedes van a poder ir avanzando. Está enfocado dentro de la teoría de la educación para el trabajo y las microcertificaciones. ¿Por qué? Porque tratamos temas que son puntuales y dirigidos a desarrollar competencias laborales. También, lo que les contaba ahora, las certificaciones son emergentes, entonces ustedes pueden optimizar su tiempo de trabajo, no tienen que estudiar una cosa que de pronto no les interesa, que porque está dentro del currículo voy a decir cualquier cosa, del diplomado que están haciendo o de la carrera que están haciendo. No, ustedes eligen qué quieren estudiar y hacen su propio camino educativo. Y finalmente es un sistema que se adapta muy bien a las zonas remotas o de baja conectividad, porque al estar montado sobre la plataforma de Telegram, permite que ustedes puedan acceder a toda la información, incluso cuando no tienen internet de manera permanente. Pero les iré contando a medida de estas clases un poco más sobre cada uno de estos temas, pero por ahora los voy a dejar de nuevo con John para que él les cuente sobre la profesora. Así que, John, adelante. Muchas gracias, María, por tu intervención y por explicarnos en qué consiste CIF Playa. Bueno, aquí les voy a contar quién es la encargada pues, de presentarnos hoy. Es la profesora María Luján Bustos. Ella es licenciada y doctorada en Geografía por la Universidad Nacional del Sur de Argentina. Actualmente es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, con lugar de trabajo en el Instituto Argentino de Oceanografía y profesora junta con dedicaciones
inclusiva en el Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, para las carreras de licenciatura en Oceanografía y licenciatura en Geografía. También es líder del Nodo Científico 50G de Bahía Blanca, en Argentina. Este hace parte de la Red Iberoamericana de Playas, Red Pro Playas, y desde hace más de 15 años se dedica a la investigación en manejo costero participativo, morfología de playas y ciencia ciudadana. Desde 2010 dicta cursos de capacitación y extensión sobre metodologías simples para la toma y análisis de datos costeros. Desde hace más de 10 años realiza asesorías técnicas sobre manejo participativo a través de la ciencia ciudadana para diferentes entes públicos y privados, nacionales e internacionales. Participa activamente en proyectos de investigación nacional e internacionales que involucran las ciencias ciudadanas desde el 2022. Dirige su proyecto denominado Ciencia Ciudadana para el Monitoreo Ambiental de la Costa de la provincia de Buenos Aires. Este es financiado en el marco del programa Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciencias del Mar. Este proyecto se posicionó primero en su tipo en Argentina por ser creado, desarrollarse y mantenerse exitosamente con más de 200 voluntarios permanentes en 1.500 kilómetros de costa. Bueno, por último quisiera pues decirles que si tienen alguna pregunta, por favor nos las dejan en los comentarios para al final de la clase, poder responderlas. No siendo más, le doy paso a la profe María Luján Bustos. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por estar acá presentes. Si pudieran pasar a la siguiente. Muchas gracias por estar presentes y también muchísimas gracias a CIS Playas, en especial a Camilo, que me invitó a dar este curso. Cuando le empecé a explicar todo lo que era ciencia ciudadana, a él le encantó, así que bueno, muchísimas gracias Camilo por invitarme. Y bueno, y a John y a María también por ayudarme con todas estas presentaciones y estar presentes y todo. No sé si pueden pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, este curso consta de 4 clases. Esta es la primera. En esta vamos a ver un poquito de lo que son las definiciones de ciencia ciudadana y la historia. Si podemos pasar a la siguiente. El curso, lo que voy a intentar es que ustedes puedan comprender, ¿sí?, qué es la ciencia ciudadana y la cantidad de oportunidades que ofrece para un montón de situaciones en la ciencia, en todos los ambientes, pero especialmente lo que nos atrae de este curso es en la gestión de playas o en las playas en sí mismas, no solo para gestión, para el monitoreo, para un montón de vistas que podemos tener de la playa, ¿sí?, de nuestras costas. La idea de la ciencia ciudadana es que haya una participación activa, no solo de los científicos, que es lo que más estamos acostumbrados, sino también de toda la sociedad, y que trabajen en conjunto, porque de esta forma podemos, sobre todo, promover una mejor conciencia ambiental y una responsabilidad compartida en la protección y en la conservación de nuestras zonas costeras. Como les decía, vamos a abordar primero lo que es los conceptos de ciencia ciudadana. Siguiente. Cuando terminemos esta parte de las definiciones, ustedes tendrían que poder saber cuál es una definición de ciencia ciudadana, qué es la ciencia ciudadana, y cuáles son los elementos comunes y cuáles no, ¿sí?, en la evolución de estas definiciones de ciencia ciudadana. Y siguiente. Lo primero que les voy a pedir es que abran la mente, porque si es que aún no tienen idea de lo que es ciencia ciudadana, lo primero que hay que hacer es abrir la mente y entender y aceptar, ¿sí?, que las personas no necesariamente necesitan un título académico, ¿sí?, haber estudiado una carrera para saber de un tema. Hay muchísimas personas que saben mucho de un tema sin necesidad de haber estudiado una carrera científica para saber sobre alguna temática. Siguiente. Ya en 1921, Vidal de la Blache,
¿sí? Un geógrafo francés dedicado a la geografía humana, expuso el concepto de mode de vie, ¿sí? En este concepto lo que quería expresar era que las personas que viven en determinado lugar entienden mucho mejor que cualquier otra cómo interactuar con su entorno. Por ejemplo, él veía que los biólogos decían, bueno, en determinada época va a aparecer tal pez. Y cuando iban los pescadores, ya sabían que ese pez no iba ese día a aparecer, por más que sea la época en la que tenía que aparecer, porque los pescadores sabían que por ahí el viento había rotado, las corrientes habían rotado y que ese pez no iba a aparecer ese día. Y por ahí las otras personas que no vivían ahí no lo sabían. Entonces empiezan a ver, ¿sí? Los científicos, que las personas sabían muchísimo del entorno donde estaban viviendo. Siguiente. También, unos años más adelante, en 1984, desertó en Estados Unidos. En su trabajo expresa el concepto la invención de lo cotidiano, muy similar a lo que decía Vidal de la Blas, porque él dice que las prácticas cotidianas de las personas, ¿sí? Lo que hacen en el día a día, revelan que tienen un conocimiento profundo de su entorno, como esto que yo les explicaba, de que un pez podía no aparecer y ellos ya lo sabían que no iba a aparecer por ejemplo, los cardúmenes de peces, entonces directamente no salían a pescar porque sabían que los cardúmenes no iban a estar, y esto por ahí no lo sabe tan fácilmente el científico o el que estudia o el que no vive ahí y que no tiene todo este conocimiento tácito del espacio o del entorno donde una persona sí está viviendo el día a día y a lo mejor desde generaciones atrás, y ese conocimiento que tienen especialmente los adultos, ¿sí? Los adultos mayores, que vienen de conocimientos que a lo mejor fueron pasados de generación en generación, volviendo al tema de los peces, de qué pez puede salir o en qué condiciones pueden salir determinados peces o en qué condiciones pueden o no aparecer determinados cardúmenes, ¿sí? Y estas son como las primeras evidencias que empezamos a ver desde la parte científica de que la sociedad tiene un conocimiento, ¿sí? Del vivir que no lo tiene el científico desde una oficina o en años de haber estudiado teoría, ¿sí? Los científicos lo que tenemos es muchísima teoría, pero nos falta muchísima práctica en terreno y conocer el lugar que vamos a estudiar. Siguiente. Así fue avanzando todo esto del el entender que la sociedad tenía un gran poder de conocimiento y que debía ser utilizado por la ciencia, por los científicos. Entonces empieza a aparecer este concepto de ciencia ciudadana. Se empieza a utilizar desde 1900, 1900 y algo, se empieza a utilizar la palabra ciencia ciudadana, el concepto de ciencia ciudadana, pero nunca se define, ¿sí? En forma escrita. El primero en definirlo, en conceptualizarlo, es Irwin, en 1995. En su trabajo, él define la ciencia ciudadana como el rol de los y las ciudadanos como actores clave en el desarrollo de investigaciones relacionadas con el ambiente o la salud. Él solamente dice que pueden estar relacionados con el ambiente o la salud, ¿sí? Luego, esto obviamente eh, va evolucionando y se hace saber que no es solo el ambiente o la salud, sino en todos lados. Puede trabajarse con lo que es ciencia ciudadana. Boole está muy cerca, de hecho algunos autores dicen como que es el primero, estuvieron ahí muy muy cerquita en cuanto a las definiciones, porque lo hace un año después en su trabajo, donde dice que define a la ciencia ciudadana como el papel de las personas voluntarias y sus contribuciones a través de las observaciones del entorno natural. De hecho, él ni siquiera incluye a la salud, solo es para él el entorno natural, pero sí ambos dicen que es fundamental y es clave el papel de las personas que tienen para contribuir con todas las observaciones que pueden hacer desde la ciencia. Siguiente. Bien, es así que a partir de ahí, desde 1995, 1996,
comienzan un montón de otros científicos a dar nuevas definiciones de lo que es ciencia ciudadana. Yo solo he tomado algunas, porque hay muchísimas, ¿sí? Pero es importante saber que de todas las que hay hasta el momento, que son cientos de definiciones de lo que es ciencia ciudadana, todavía no, al estar trabajando con personas, es como que y se evoluciona tan rápido, sobre todo con el Internet, la inteligencia artificial que ahora tenemos también. Esto está dando nuevas definiciones que aún se están elaborando. Todo evoluciona muy rápido, entonces hay como límites no muy claros, que lo vamos a ir viendo a medida que vamos a ir desarrollando el curso. Estos límites vamos a tratar de trazarlos un poco, pero como entre los científicos todavía no se ponen de acuerdo no nos ponemos de acuerdo bien de dónde están esos límites para lo que es ciencia ciudadana, hay muchas definiciones y que han ido además evolucionando en el tiempo. Por ejemplo, Excel y colaboradores en 2017 definen a la ciencia ciudadana como la participación del público en general, ¿sí? Ellos no determinan quiénes, sino público en general, en la investigación científica, es decir, en los pasos, ¿sí?, de la investigación científica, en la formulación de los objetivos, en la interpretación de resultados, en la recolección de datos, etc. Fíjense que los ciudadanos no profesionales, ¿sí? Él dice, ahí está también un poquito este tema que resalté. Él dice que solamente los ciudadanos que no son profesionales, y esto es un término que después en otra clase vamos a ver si deben o no deben, o pueden o no pueden ser profesionales, porque ¿qué pasa con los profesionales que están en otras áreas? Entonces, después vamos a ir viéndolo un poco más en detalle. Pero bueno, él ya dice que son ciudadanos que no son profesionales, que colaboran con los científicos en los diversos pasos del método científico. Siguiente. También en 2017, García Soto y Van der Mieren dicen que es un proceso donde los científicos educan. Y acá es un término, educan, que involucra un montón de cosas, porque, y es a lo que hace a una mejor definición y una mejor aplicación de lo que sería la metodología de ciencia ciudadana, ¿sí? Porque esto de que los científicos educan es que no solo esperan los científicos que los voluntarios, la sociedad en general, nos aporte datos, sino que además nosotros le aportamos algo que sería educación, información, ¿sí? Entonces, los científicos educan y brindan a las personas una forma estructurada de registrar sus observaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Esta forma estructurada de registrar sus observaciones es que lo hacen a través de un método científico. Porque si nosotros tenemos voluntarios y cada uno de estos voluntarios toma una muestra, supongamos, o un dato, de cualquier forma, ¿sí?, eso ya no estaría dentro del método científico, porque no serían datos comparables, porque no están medidos de la misma forma. Entonces, por eso él aclara que es una forma estructurada de registrar sus observaciones, y en la que los ciudadanos pueden convertirse en una parte integral del intercambio, ¿sí?, intercambio de resultados y hallazgos dentro de la comunidad digital y la interacción, que se caracteriza un proceso bidireccional, sumamente importante, bidireccional. Es decir, los científicos tienen que recibir información de la sociedad, ¿sí?, que está siendo voluntaria en su proyecto del científico, pero a su vez debe darles información a la sociedad, ya sea de información sobre el proyecto, sobre los datos que están tomando, o inclusive sobre los resultados que encuentra luego del análisis de los datos que la sociedad le ayudó a conseguir. Siguiente. Y por último, esta es una de las definiciones hasta ahora que he encontrado más completa, ¿sí?, la de Ignat y colaboradores en 2018. Ellos definen la colaboración a la ciencia ciudadana como la colaboración entre científicos y el resto de la sociedad, no importa si tienen o no tienen formación académica, es el resto de la sociedad, y se ve esta colaboración como una actividad bidireccional. Ellos ya los ponen como algo del principio de la definición,
que va a permitir a los ciudadanos desempeñar un papel en la actividad científica de investigación y como resultado, mejoras y descubrimientos que van a ser beneficiosos para la sociedad en su conjunto, no solo a los que están siendo voluntarios en el proyecto de investigación, sino a toda la sociedad, ¿sí? Es como para resumir un poquito y hacer más clara la definición, ¿sí? Lo que podemos decir es la ciencia ciudadana, es cuando los investigadores, los científicos, trabajan en conjunto y a la par con la sociedad, ¿sí? Con la sociedad que quiera ser voluntaria dentro del proyecto, pero también con esta sociedad o estos voluntarios que van a ser dispersores de información al resto de la sociedad donde viven, ¿sí? E incluso también al resto del mundo, porque hoy con los avances de Internet, con las comunicaciones, que está en segundos, en milésimas de segundo, para todas partes del mundo, desde un pequeño lugar, entonces son como semilleros de dispersión de información de todos los avances que pueda hacer un científico en un proyecto y que estos voluntarios hayan no solo ayudado al científico a obtener información, sino que ese científico les pasa a los ciudadanos, a los voluntarios, todos los resultados que encontró en su investigación científica, no solo lo difunde a nivel académico, sino también le informa a estos voluntarios, y estos voluntarios a su vez hacen de semillero de dispersión de información a la sociedad donde viven, y esta a su vez a nivel mundial también a través de Internet. Normalmente sucede eso. Pero esto es cómo funciona la ciencia ciudadana. Es el trabajo conjunto donde la información es bidireccional. Los científicos escuchan y aprenden de los ciudadanos y los ciudadanos escuchan y aprenden de los científicos. Siguiente. Por último, respecto a las definiciones y algo que también estaba viendo en el grupito de WhatsApp, cuando les pedían a ver qué entendían por ciencia ciudadana, algunos empezaron a definir esto de la palabra ciudadanos. De ciencia se entendía, pero esto de ciudadanos por ahí no se entendían. Y claro, porque si uno va a la palabra que es Cavalier y colaboradores en el 2020, también dijeron, bueno, sí, pero la palabra ciudadanos, en términos ciudadanos, ¿qué es? Se define como las personas con derecho a la participación política dentro de algún territorio, ¿sí? Esa es la definición de lo que sería un ciudadano. Y no se refiere solo a ciudadanos en realidad, ¿sí? Cavalier lo que dice, siguiente, es que puede ser cualquier persona, no necesariamente ciudadanos, el adjetivo es un adjetivo, ¿sí? Que no hay que tomarlo tan al pie de la letra. ¿Qué se puede referir, por ejemplo, a niños y jóvenes? Hay muchísimos proyectos de ciencia ciudadana que están incluidos en colegios, ¿sí? Y que incluyen a estos niños y jóvenes porque son los que más ganas tienen de colaborar, sobre todo con lo que es ambiental. Entonces, son muchísimos proyectos que involucran a este segmento poblacional. También las personas en tránsito en algún lugar. Por ejemplo, los migrantes, ¿sí? Que no necesariamente son ciudadanos en un lugar, pueden ser también los turistas, ¿sí? Que no son ciudadanos de un determinado lugar. Los que residen en unidades penitenciarias, hay algunos proyectos de ciencia ciudadana en unidades penitenciarias donde son los que están en este lugar, los que trabajan en la ciencia ciudadana, en estos proyectos. También las personas sin ninguna formación científica específica en el tema, científicos de otras áreas, es decir, que hay científicos que son biólogos, pero que van a la playa y ayudan en un proyecto de geomorfología en una playa, por ejemplo, etcétera, todo lo que nos podamos imaginar. Sí, y en este etcétera, que yo digo, también muchas veces cuando me preguntan, bueno, ¿y de qué puede tratar mi proyecto de ciencia ciudadana? Y mi proyecto de ciencia ciudadana, ¿cómo puede ayudar? ¿Cómo lo puedo aplicar en la playa? Etcétera. Y lo que siempre les digo es, nosotros, nuestro límite para aplicar la ciencia ciudadana en un lugar, con qué personas, etcétera, es nuestra imaginación. A lo largo de las clases que vienen voy a empezar a dar más ejemplos, y por ahí de ejemplos totalmente locos y que funcionan
muchísimo mejor que los convencionales, ¿sí? Que los proyectos convencionales o las formas de tomar datos convencionales es solo tener un poquito más de información y hoy en día tenemos tantas herramientas a nivel informático, a nivel de ahora con inteligencia artificial, que cada vez más nuestra imaginación es nuestro límite. Así que bueno, cuando estemos tratando todo lo que sea ciencia ciudadana, siempre les digo, tengan la mente abierta porque podemos encontrar muchísimas cosas y se nos pueden ocurrir muchísimas tantas más. Bien, siguiente. Voy a cerrar este tema de conceptos dándoles un ejemplo, ¿sí? Real, de un proyecto de ciencia ciudadana que se da en Europa. Voy a tratar de dar ejemplos de todos lados del mundo y de todo tipo. Esto me parece como para, ya que lo aplicamos a la ciencia ciudadana en las clases, es un proyecto, se llama Coastwatch, que se aplica en todos los países de Europa que tienen costas. Esto nace a fines de 1980, fíjense que ya tiene varios años. En 1990 es cuando realmente se expande en el continente. Y lo que hacen no es nada muy loco, pero sí tiene muchísima utilidad a nivel científico. Eso es lo que hacen, es una llamada a voluntarios. Esto más que nada, en un principio lo hacían adultos mayores jubilados que tenían más tiempo libre y apuntaban a este segmento de la población cuando idean este proyecto. Pero luego se empezaron a sumar un montón de gente más. Muchos de estos abuelos iban con sus nietos, entonces desde muy chiquititos, jóvenes, etcétera, todos, y ahora ya es totalmente eh, disperso las personas que trabajan son voluntarias en este proyecto. Entonces, ¿qué hacen? Llaman a los distintos países, tienen llamados a voluntarios. Estos voluntarios se anotan, se forman pequeños grupos de 7, 8, 10 personas y lo que hacen es, en un determinado día de noviembre, siempre se les avisa qué día va a ser de noviembre, todos los años les dan un cuestionario. Este cuestionario incluye, por ejemplo, temas de contaminación, temas de plantas invasivas, temas de erosión, ¿sí? De todo, pero todo es a través de la visualización. Les dan un cuestionario y les dan 5 kilómetros de costa que tienen que en ese día y en determinado horario recorrer y anotar todo en esta planilla. Y eso lo que hace, esa planilla la envían, los juntan todos en un mismo lugar y lo que hacen es tener una postal, digamos, en el mismo momento de todas las playas de la costa de Europa, ¿sí? Por eso es muchísima información para los científicos porque les da a saber cómo está en ese momento, determinado día, una vez al año, las playas de Europa. Así que bueno, ese sería un proyecto de ciencia ciudadana. Siguiente. Bien, eso sería, espero que hayan comprendido, si no nos dejan las preguntas. He comprendido lo que es la ciencia ciudadana y ahora vamos a ver cómo fue evolucionando a lo largo de la historia la ciencia ciudadana, cuáles fueron los periodos más relevantes, ¿sí? Y lo que ha impulsado a la ciencia ciudadana. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son las primeras aproximaciones o lo que se podría llamar, que después a partir de esto empieza a evolucionar esto de la ciencia ciudadana? Los primeros registros aparecen en el 1500 antes de Cristo. Y yo digo que en realidad esto empieza mucho antes, lo que pasa que en el 1500 es cuando aparece la escritura, entonces ahí empezamos a tener registros escritos y más que nosotros podemos ver, ¿sí? Entonces, bueno, es por eso que decimos 1500 años antes de Cristo y en China, ¿sí? Los chinos empezaron a tener un registro que más o menos, porque se mantiene hasta hoy en día estos registros, o sea que llevan más o menos unos 3500 años, donde ellos, sobre todo los agricultores, registraban los brotes de langostas, ¿sí? Pero tenían todo, ¿por qué se dice que son los primeros avances de la ciencia ciudadana? Porque tenían toda una metodología, no es que registraban cualquiera de cualquier forma, tenían toda una metodología que la siguen manteniendo de cómo registrar estos brotes de langosta. Entonces, ya desde 1500 a.C. teníamos este tipo de registros
¿sí? Que empezaron a servir para la ciencia. También las personas que no estaban capacitadas en una ciencia, ¿sí? Registraban datos como eran los agricultores, los cazadores o los naturalistas, que empezaban a ver que había diferentes plantas que servían para diferentes cosas, como por ejemplo medicinales, que lo utilizaban muchísimo. Siguiente. Y así fue evolucionando todo esto, y por ejemplo en el 1600 empieza a haber muchísimos expertos aficionados, es decir, no hacían ciencia, no tenían títulos universitarios, pero sí tenían como alguna afición, como algún hobby para estudiar plantas, animales, etc. Y además, estos en el 1600 hay las primeras observaciones de que esto sucedía, de los aficionados que empiezan a reclutar personas no expertas, ¿sí? Que no tenían ni idea de esto, pero los empiezan a reclutar para que tomen muestras. Por ejemplo, se conoce el ejemplo de un obispo en Noruega, que quería tener una colección porque le encantaba todo lo que era la naturaleza y quería tener una colección de todo Noruega, de plantas, animales y rocas. Y obviamente él no podía viajar tanto para recolectar todo esto y además luego analizarlo. Entonces, ¿qué hizo? Le pidió a todos sus clérigos que de la región donde sus clérigos estaban, que les recolecten todas estas plantas, animales y rocas, y se los llevaron, y así generó una colección enorme de todo Noruega. Luego en el 1700 esto sigue evolucionando y tantos científicos, ¿sí? Que habían estudiado en universidades y tenían un título en ciencias, como los aficionados, que también podían publicar en revistas científicas, porque empiezan a aparecer estas revistas científicas y lo que generan es que la ciencia no quede solo en el lugar de un mueble de un aficionado, sino que empiece a comunicarse, empiece a expandirse las ciencias. Y en el 1800 aparece lo que se llama y se denomina la profesionalización de la ciencia. ¿Qué es esto de la profesionalización de la ciencia? Siguiente. En esta etapa, en el 1800, empieza un proceso donde comienzan a haber cada vez más universidades, las ciencias empiezan a dividirse, ¿sí? En disciplinas más específicas. Por ejemplo, antes teníamos la filosofía, las ciencias filosóficas, que incluían la historia, la geografía, etc. En esta etapa empieza a evolucionar todo esto y empieza a dividirse, ¿sí? Y empiezan a aparecer las ciencias biológicas, la química, la geología, la geografía, la historia, etc. Pero además empieza todo a un proceso donde se enseña y se aprende de manera más sistémica. Obviamente también mejoran las condiciones laborales, ¿sí? Y salariales, especialmente de los científicos que trabajan dentro de las universidades, los cuales les lleva a tener mejores proyectos para poder hacer mejores investigaciones. Pero bueno, todo esto es un proceso que obviamente no se dio de un día para el otro, empezó a ocurrir, pero obviamente era un proceso que dejaba fuera a los aficionados, que eran la mayor cantidad de personas que hacían ciencia realmente. Eran los que por afición, por hobby, estudiaban determinados temas y tenían colecciones enormes y muy importantes de diferentes cosas. Entonces, ¿qué pasa? Estaban quedando excluidos y la ciencia la empezaron a hacer solo unos pocos, porque eran unos pocos los que tenían título universitario. ¿Cómo lo empezaron a resolver? Tanto en Europa como en América del Norte, aparecen los museos y las sociedades científicas que empiezan a convocar a estos aficionados. Es decir, esto empieza a ser como también los primeros antecedentes de ciencia ciudadana. Convocan a estos aficionados que no tenían títulos universitarios para que hagan ciencia. Y les daban una filiación, ¿sí? un encuadre de donde poder hacer sus estudios. También en el 1900 aparecen los clubes naturalistas con distintos objetivos. Estos clubes nacían porque los aficionados no querían trabajar en museos, en sociedades científicas, o no querían hacer estudios universitarios, solo lo tenían como un hobby, lo querían hacer diferente de sus trabajos. Entonces nacen los clubes naturalistas con algún objetivo específico, por ejemplo, estudiar hongos, aves, etc. Bien,
Y así sigue evolucionando todo este concepto hasta llegar al 1990, donde ya habíamos dicho antes con Irwin que aparecía el primer concepto de ciencia ciudadana. Pero ¿por qué empieza a nacer y empieza a conocerse y a establecerse este concepto de ciencia ciudadana? Porque en 1990 empieza a difundirse la informática de Internet. ¿Sí? Empiezan a estar las primeras computadoras, lo cual permitía a los científicos poder analizar mayor cantidad de datos, entonces también requeríamos mayor cantidad de datos y los podíamos analizar mucho mejor. Siguiente. Todo esto sigue evolucionando, ¿sí? Cada vez más científicos empiezan a conocer lo que es ciencia ciudadana, y en el año 2000 empiezan los primeros programas a escala mundial o nacional. ¿Qué son estos programas a escala mundial o nacional? Porque empiezan las primeras plataformas en línea, que permite que si yo tengo un proyecto de ciencia ciudadana, lo pueda poner en una plataforma en línea y que todas las personas en el mundo puedan ver mi proyecto y puedan colaborar a través de estas plataformas, ¿sí? Estas colaboraciones pueden ser a través de observaciones, de datos, de análisis, con financiación, etc. Es realmente ilimitado las formas en que pueden colaborar a través de estas plataformas. Y bueno, y todo sigue evolucionando y por supuesto llegamos al 2020. Obviamente todos sabemos qué pasó en 2020, tenemos el COVID, todos quedamos encerrados y también los científicos. Sobre todo los científicos que trabajamos a campo, ¿sí? Yo trabajaba en una playa que está a 80 kilómetros del lugar donde yo vivía. Imagínense que de golpe nos vimos con que no podemos seguir monitoreando, tomando muestras ni nada de nuestras plazas, de nuestros lugares de estudio, ¿y qué hacíamos? Entonces, estas plataformas virtuales en línea se convirtieron de una opción, pasaron a ser una necesidad. ¿Sí? En 2020, realmente el auge de la ciencia ciudadana a nivel de la web se hizo se expandió muchísimo porque era una necesidad seguir monitoreando los lugares para no cortar las investigaciones. Entonces, evolucionó muchísimo y yo creo que será el gran salto de la ciencia ciudadana. Y así llegamos hoy en día, ¿sí? Y después de todo lo que les he contado, yo creo que dicen, bueno, si yo les pregunto, ¿la ciencia ciudadana es aceptada? Ustedes me dirán, y sí, después de todo lo que dijimos, y sí, porque tiene un montón de beneficios. Por nombrarle algunos, ¿sí? Recopilar datos que a escala geográfica o temporal a un científico solo no sería imposible, ¿sí? Entonces, la ciencia ciudadana, por ejemplo, nos ayuda a eso. Desde el punto de vista, desde el punto de vista social, promueve la educación y sobre todo la participación pública en lo que es la ciencia. Acerca a la población a la ciencia, con este tema de la ciencia abierta y todo, es como que todo esto enfatiza muchísimo más a través de la ciencia ciudadana. Pero, sin embargo, hay algunas personas que todavía les cuesta mucho esto de aceptar lo que es la ciencia ciudadana, sobre todo en el ámbito académico pasa muchísimo que todavía no es completamente aceptada. ¿Por qué? Porque hay algunos desafíos que a través de algunas metodologías específicas se pueden solventar, pero existen, ¿sí? ¿Cuáles son estos desafíos? Mayormente son dos. Uno es garantizar la calidad de los datos. Recordemos que, por ejemplo, si yo le digo a una persona que vaya y tome un perfil de playa, yo le digo cómo hacerlo todo, etcétera, qué metodología debe usar, pero yo no estoy con esa persona midiendo la playa. Y yo sé sobre dinámica de playas, etcétera, pero la persona solo recibió una pequeña capacitación mía. Entonces, si encuentra algún escollo en el momento de medir, por ejemplo, que no bajó del todo la marea, ¿sí? Entonces no se descubrió del todo, entonces, pero como él sabía que tenía que medir en la hora exacta de bajamar, no va a saber si medir o no, por más si la marea no bajó, entonces, ¿qué hacer? Y eso solo lo puede saber el científico, o es una pregunta que en el momento debería responder el científico, ¿sí? Eso es un ejemplo, ¿no? Puede haber muchísimos más.
Lo vamos a ver después también en detalle, cómo garantizar esta calidad de datos. Y después la otra, también como otro desafío, es la representación equitativa de las diversas comunidades. Otro ejemplo podría ser de esto, si nosotros somos biólogos y estamos estudiando determinadas capturas de peces para ver si son, no sé, lo estamos investigando para ver si cuántos se pueden vender y cuántos no de las especies que se pescan. Entonces vamos y entrevistamos, por ejemplo, a los pescadores que se embarcaron, ¿sí? Pero no entrevistamos a las personas que se ocupan una vez que desembarcan en los pescados, las personas que se ocupan de la limpieza y de la venta. Entonces ahí ya estamos dejando, no es de forma equitativa, ¿sí? La inclusión de todas las comunidades que intervienen en el tema de la pesca, por ejemplo. Así que, bueno, eso es todo por esta clase. Espero que les haya quedado claro qué es la ciencia ciudadana y cómo ha ido evolucionando y cómo llegamos hoy a la actualidad. Y siguen, gracias. Y bueno, acá les dejo un poquito de bibliografía. Acá van a encontrar tres investigaciones de artículos científicos básicos en cuanto es la terminología de las definiciones de ciencia ciudadana. Me pareció muy interesante que puedan acceder como cibergrafía hay dos videos que se hicieron en el 2020 de talleres de aprendiendo sobre ciencia ciudadana en la red ProPlayas. Lo pueden encontrar en su canal de YouTube. Están los dos videos del 2020. Ahí les dejo los enlaces. Y por supuesto les dejo el enlace de mi proyecto denominado CIUPAC, Ciudadanos por el Ambiente Costero. Es un proyecto que llevamos desde 2022. Que van a poder encontrar todo lo que estamos haciendo. Bueno, y hay muchísima más información que todavía no hemos podido volcar en la web, pero bueno, espero, seguramente acá dentro de los participantes están algunos de los voluntarios y participantes del proyecto, así que bueno, ahí les dejo como para que conozcan un poquito más. Y investigadores para esta parte de conceptual, uno que tenemos que ha hecho muchísima trayectoria y ha escrito muchísimo para lo que es ciencia ciudadana, es Hackray, de la Universidad de Londres, y Eitzel, de la Universidad de California, que bueno, yo creo que son dos investigadores muy importantes para lo que es el desarrollo de la ciencia ciudadana. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá, por prestar atención toda esta clase, y los espero el jueves para la clase número 2 de Ciencia Ciudadana. Muchas gracias y bueno, espero algunas de las preguntas. Muchas gracias a ti, María Luján, por compartirnos tus conocimientos y tu experiencia sobre este tema tan importante para la preservación de las costas como es la ciencia ciudadana. Bueno, voy a esperar a ver un momento aquí si se animan a preguntar. Pero aquí tenemos una. Nos pregunta MST. Nos pregunta a ver si tendría un modelo plantilla para la recolección de datos. Sí, hay muchos modelos, dependiendo qué tipo de datos uno requiera. Por ejemplo, si en la página de mi proyecto pueden encontrar, nosotros en el proyecto lo que hacemos es monitoreo de datos ambientales, tomamos mucho dato de formas de la playa a través de perfiles de playa, también tomamos muestras de sedimento a través de la percepción de estas muestras de sedimento a lo largo de la playa. Pero bueno, va a depender mucho de qué tipo de datos esté buscando. Hay muchísimos trabajos que dan los formatos para registrar datos de determinadas cosas, por ejemplo, tipos de plantas, aves, etc. Pero bueno, va a depender mucho del tipo de dato que esté buscando. Listo. Por acá nos pregunta también Valentina Nao. ¿Los ciudadanos solo aportan la toma de datos? Es decir, sí o sí, esos datos deben ser procesados por los científicos. No. La idea es, hay distintos tipos de proyectos, ¿sí? Donde los ciudadanos o los colaboradores, la sociedad en general,
puede aportar en diferentes partes del proceso científico. No siempre el ciudadano tiene que aportar solo datos. Puede aportar, por ejemplo, ideas para mejorar las metodologías, puede aportar datos en lo que es la realización o la definición del objetivo de estudio, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a definir el objetivo en este área de estudio. Y por ahí vamos a la población y nos dice, no, en ese área de estudio no vayan porque ahí es inaccesible la mayor cantidad de tiempo del año porque la marea no baja, supongamos. Entonces nos ayudan a definir el objetivo, la hipótesis, el área de estudio, ¿sí? Porque los que conocen el terreno son ellos, mucho más que nosotros, los científicos que vamos solo una vez un ratito. Entonces ellos pueden ayudar a lo que es la definición de objetivos, de hipótesis, a ayudar a definir mejor las metodologías, a adaptar las metodologías para obtener los datos en terreno, porque conocen el terreno, entonces, vuelvo a repetir, son ellos los que por ahí nos pueden ayudar a adaptar las metodologías. Nosotros traemos una metodología científica, pero el ciudadano que conoce mejor el lugar nos puede ayudar a adaptar todas estas cosas. Después también nos pueden ayudar al análisis, ¿sí?, de los resultados. Por ejemplo, nosotros ahora estamos analizando todo lo que es los datos que tomaron los ciudadanos de los perfiles de playa. Nosotros después, cada uno de este análisis del perfil de playa, vamos a ir con los ciudadanos que tomaron y van a decir, bueno, nosotros nos dio esto. ¿Realmente ustedes están viendo esto o no? Y eso es parte del análisis de los resultados y lo que van a ser también las conclusiones y también en lo que es después la publicación de resultados. No siempre la publicación de resultados debe ser a través de material escrito, manuscritos escritos de forma académica. La difusión de resultados debe ser de forma abierta a todo el resto de la población. Así que, como verás, es en todos los pasos del método científico que una persona que no es científica puede aportar. No sé si hay alguna otra pregunta. No, listo. Pues agradecerte otra vez por compartir este espacio con nosotros y nos vemos en un par de días para la Bueno, segunda muchas clase. gracias a todos. Buena semana. Bueno, ahora que veo que en el chat hay varios interesados en certificarse, les voy a explicar cuál es el proceso que deben de seguir para obtener este certificado. Como primero, deben contactarme a mí en este caso, que soy el coordinador académico de este curso. En pantalla está mi número, el que está de primero. Como segundo, deben pagar los honorarios del certificado. Estos son los gastos administrativos del curso por un valor de $15. Y como tercero, deben presentar y aprobar un examen por la plataforma de Telegram. Pues sí, estos son los tres pasos que deben seguir para poder certificarse, pero se preguntarán qué beneficios trae la certificación. Principalmente tenemos aquí 7 beneficios. Como primero, tenemos la presentación del curso en formato PDF. Esto van a recibir las presentaciones de manera exclusiva por cada uno de sus usuarios de Telegram. Les voy a estar compartiendo las presentaciones. Como segundo, hace exclusivo al grupo de Telegram del curso. Aquí te unirás a una comunidad vibrante con estudiantes certificados para compartir experiencias, resolver dudas y ampliar con tus conocimientos. Como tercero, tendrás un soporte continuo del profesor. Esto será un grupo o un subgrupo mejor en la plataforma de Telegram donde tendrás interacción continua con el profesor y podrás responder todas tus dudas. Como cuarto, tenemos acceso a la biblioteca con materiales adicionales. Accederás a una biblioteca completa con información adicional sobre la temática del curso y profundizando tu comprensión y ampliando tus habilidades. Como quinto, tendrás actualización permanente en gestión de playas. Recibirás las últimas noticias y novedades del ámbito de la gestión y la certificación de playas a través de nuestro exclusivo canal de información. Sexto, tendrás una certificación con validez para nivel experto. Es decir, este es el primer curso explorador para el tema de ciencia ciudadana. Entonces, al obtener 5, ya tendrás un certificado de nivel experto.
tener 5 cursos explorador, tendrás un certificado nivel experto. Y como séptimo, tendrás una comunidad de aprendizaje especializada, en donde formarás parte de una comunidad exclusiva de profesionales en base a las ciencias ciudadanas, donde podrás establecer contactos valiosos y ampliar tu red de oportunidades. Bueno, no siendo más, un saludo a todos y los animo a que se certifiquen y a que nos veamos en la próxima clase.